Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada para la cual necesitamos montar la cantidad que queramos de números pares más 1. Voy a montar 16 más 1, o sea 17, porque nuestra primera vuelta es de puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 y el extra, que es el 17, para empezar a tejer nuestra vuelta de puntos bajos. Aquí está nuestro punto número 16. Ahora subimos con 2, volteamos y esta no la vamos a tomar porque es la de subida. Vamos a cargar hilo y en la que sigue vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a cargar hilo y en el punto siguiente lo hacemos por segunda vez. Tenemos ya 5 hilos aquí. Cargamos y lo hacemos por tercera vez. Y aquí ya los tenemos los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargamos hilo y pasamos todos estos puntos juntos. Cargamos hilo y cerramos. Repetimos, pero empezando por el último, que es este. 1, 2, 3. Ahí está nuestra 7. Cargamos, pasamos todos y cerramos. Volvemos a empezar. Cargamos hilo y en este, que es el tercero del anterior, 1, 2, 3. Cargamos y pasamos todos. Y cerramos. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Cargamos, pasamos todos y cerramos. Repetimos. 1, 2, 3. Otra vez. Y otra vez repetimos. 1, 2, 3. Pasamos todos, cerramos y repetimos. 1, 2 y en la orilla, en el último, hacemos el último. Aquí están nuestras 7 vueltas aquí.
cerramos y aquí en el mismo vamos a hacer un medio punto alto. Esto es lo que tenemos aquí. Miren. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y en el primer punto hacemos un punto bajo. Ahora, aquí está la parte de atrás de lo que tejimos. ¿Ven esta V? Los vamos a pasar, lo pasamos y hacemos un punto bajo. Ahora, en esta, que es la que sigue, vamos a hacer uno de estos y solamente tomando este, por delante no, vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a la que sigue, ahí la tenemos, lo tejemos, este que es el del centro, pero solo el de nuestro lado, el del otro lado no, recuerden, un punto bajo. Luego aquí los tenemos los dos. Otro punto bajo, el de en medio, estos dos, nuestro punto bajo del centro, otra vez estos dos, el del centro, nuevamente estos dos, el del centro, aquí están los dos últimos, o los de inicio si lo vemos desde el otro lado, este es el del centro, y el de subida. Y así es como va. Esta es la parte de atrás. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos y vamos a tejer puntos bajos. Se me atoró el hilo. Esta es nuestra puntada por enfrente. Vean qué bonita. ¿Ok? Toda esta vuelta va a ser de puntos bajos y la siguiente también. Subimos nuestra cadena y regresamos. Ok. Como ahora vamos a tejer el dibujo, subimos con 2 y vamos a repetir lo mismo.
Cargamos hilo, en esta no, en este sí. Es el primero, el segundo y nuestro tercero. Aquí están las 7 vueltas encima, en nuestro gancho. Ahora cerramos y repetimos. 1, 2, 3. Cargamos, cerramos todos. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Aquí están. Y cerramos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y nuestros 3 últimos. 1, 2, 3. Y aquí que no se nos olvide hacer nuestro medio punto alto. Aquí estamos. Volteamos, tejemos un punto bajo y aquí está nuestra V al revés. Tejemos ahí un punto bajo. Esta es la del centro. Otra vez la tomamos solo de nuestro lado. Otra vez nuestras dos. La del centro. Las dos, la del centro. Aquí tenemos la penúltima y luego la de la, ay, espérenme, la de la cadena de subida por este lado. Aquí está por detrás una cadena y volvemos a empezar con la puntada. Son esta y otra vuelta para volver a empezar. Miren, esta es esta y luego esta es la de regreso y en esta es ya la que tejemos nuestro dibujo. Vamos a tejerlas. Y así podemos repetir cuantas veces queramos la puntada.
Volteamos. Esta es nuestra parte de atrás, que también está preciosa. Aquí la tenemos. Se las voy a enseñar en grande. Se termina muy bonito en los costados. Miren. Que bueno, siempre esperamos tejer una orilla. Hacerle una orilla. Tiene muchísima textura. Esta es la parte de atrás. Y esta es nuestra parte de adelante. Pues ojalá les sirva, les guste y como siempre la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.